¿Qué tal amigos? Estamos en cuarentena con Jesús. Hoy nuestro día 48 y estamos tratando acerca de la oración familiar, la oración vital para la vida de todo cristiano en su relación con Dios. Y estamos tratando acerca de los cerrojos y las llaves de la oración familiar. O sea, esos candados, esos cerrojos que cierran nuestras oraciones y no permiten que fluyan hacia Dios y Él pueda responder a nosotros. Thomas Watson dijo que la oración es la llave del cielo. El Espíritu ayuda a la fe a dar la vuelta a esa llave. Y Catalina de Ciénaga expresó: la perfecta oración no se consigue con el uso de muchas palabras, sino con el deseo profundo. Y Santiago, el hermano menor de Jesús, él dijo: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 6 de la palabra del Señor. Un cerrojo para nuestras oraciones individuales y familiares es orar con un corazón sin fe. Es un hecho que somos estorbados espiritualmente para tener nuestro tiempo de oración y durante el tiempo de oración. Por esa razón, el número uno, si no crees, ¿cómo esperar que Dios te responda? Si no crees, si no tienes fe, ¿cómo vas a esperar que Dios responda a tus ruegos? Santiago, en el capítulo 4, versículos 2, la parte final de ese versículo, y el versículo 3 nos presenta una paradoja. Dice Santiago: ustedes no reciben porque no piden. Pero luego dice: cuando piden, no reciben. ¿Cómo así? No reciben porque no piden. Y cuando piden, no reciben. Ahora, hay una doble razón. No saben pedir y piden mal. Es la respuesta que él da. O sea, dice: ustedes piden porque no reciben porque piden mal. Y piden mal, dice, porque piden para guardar para sus deleites y sus placeres. ¿Alguna vez ha acusado usted al Señor de no responder sus oraciones? Dice: es que Dios no me escucha, es que Dios no me responde, es que Dios no me atiende. Aún hasta de manera inconsciente. Cuando Dios no parece responder a nuestras peticiones, lo primero que debemos hacer es analizar muy bien lo que estamos pidiendo. ¿Estoy orando con fe, confiando en que el Padre Celestial se ocupará de la situación? ¿O solo me quejo porque las cosas no están saliendo bien, porque las cosas están saliendo mal? Entonces, uno de los problemas de orar es que no estamos creyendo al Señor. No estamos creyendo que Él nos responda. Y esa es la manera que Santiago está diciendo: piden y no reciben porque están pidiendo mal. En segundo lugar, no ores con gente que no crea. Lucas capítulo 8, versículos 49 al 56 nos presenta el relato de que Jesús fue a la casa de Jairo, y donde se encontraba la hija de éste muerta. Y lo interesante es que él no dejó entrar a nadie, y menos aquellos que se estaban burlando, según el versículo 51 al 53. El 51 dice: pero él no dejó entrar a nadie, excepto 3 de sus discípulos y los padres de la niña. Y en el versículo 53, entonces, dice que ellos se burlaban, la gente. Ahora, Dios no responderá al ruego de gente de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, dice Santiago 1:8. Dios no va a responder al ruego de gente de doble ánimo. Dice: pero el hombre es de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿por qué esta gente, digo yo, era de doble ánimo? Bueno, en la casa de Jairo, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 51, ellos estaban llorando
y haciendo lamentación por la niña que había muerto. Y pasan del llanto a la burla. Cuando Jesús dijo, no, ella no está muerta, sino que duerme, está dormida, entonces se burlaron de él, se burlaron de la situación. Versículos 52 y 53 de la palabra. Ahora, siempre usted y yo debemos tener presente, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que recibamos las cosas de Dios. Entonces, recuerda, en primer lugar, si no crees, ¿cómo vas a esperar que Dios te responda? Ese es un candado, el no creer. Y no ores con gente que no crea. O sea, en el primer caso es usted, si no está creyendo, no espera recibir las bendiciones. Y lo otro es que cuando vaya a orar, no ore con gente que no crea. Como el caso de cuando va Jesús de la casa de Jairo, y entonces esta gente está llorando y burlándose al mismo tiempo cuando Jesús va a sanar a la niña. En tercer lugar, es una barrera, es un candado, es un cerrojo a nuestras oraciones, aquellas que son centradas en nosotros y no en Dios y su voluntad para nuestra vida. O sea, oraciones que están enfocadas en nosotros. Por eso dice Santiago, no recibimos porque estamos pidiendo de manera egoísta las oraciones centradas en nosotros y no en Dios y en la voluntad de Él para nuestra vida. Pedís, dice Santiago, con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Capítulo 4, versículo 3. O sea que pedimos con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlo en nuestros placeres. Dice la Reina Valera, en vuestros deleites y placeres. Muy dado esto en los teólogos de la prosperidad, donde usted pida para que tenga de todo. Esa camioneta que usted sueña, pídala. Esa casa soñada con piscina, pídala. Ese Mercedes-Benz, pídalo. Mejor dicho, lo que quiera, pídalo. Y Santiago está diciendo, ustedes están pidiendo no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino para sus deleites y placeres. Tal vez usted ha hecho largas oraciones y en la mayoría de los casos peticiones por usted, por su familia, por la gente que ama, por la iglesia, etc. Y cuando finaliza esas oraciones dice, si es tu voluntad, o que se haga tu voluntad. Y ese no debe ser el final de nuestra oración, debe ser el inicio. Ese debe ser el inicio de nuestra oración, porque deben ser de acuerdo con la voluntad de Dios. Un ejemplo lo encontramos en Mateo en el capítulo 8, versículo 2. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Recuerdan lo que estamos tratando? Orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No es orar pidiéndole cosas y después decir que se haga tu voluntad. O si quieres, haz tu voluntad. No, es al inicio. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, si quieres, o sea, si es tu voluntad, si es tu deseo, si es tu propósito, si es tu plan, puedes sanarme, puedes dejarme limpio. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Quiero, sé limpio. Entonces, mis hermanos queridos, siempre debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando vas a empezar a orar, cuando vas a hacer tu listado de oraciones, de peticiones, piensa, ¿esto es de acuerdo a la voluntad de Dios? Por ejemplo, cuando pides oración por la salvación de tu familia, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa es una oración conforme al propósito de Dios. Pero cuando la joven o el joven le piden al Señor por ese novio o novia que tienen, que no es creyente, y le están diciendo que el Señor lo bendiga, que el Señor bendiga la unión que ellos van a tener, que se van a casar, ¿cómo les va a responder Dios si no está dentro de su voluntad? Porque Él ha dicho en su palabra, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. De manera entonces que allí no está la voluntad del Señor. Entonces no puedes pedir que el Señor bendiga ese joven o esa joven solo porque a ti te gusta, porque estás enamorado,
Después entonces vendrán las dificultades y los problemas. ¿Por qué? Porque ese no era el propósito ni la voluntad de Dios. Entonces aprendamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, a pedir siempre de acuerdo al propósito de Él. Pero listo, esos son los cerrojos, esos son los problemas. ¿Y cuáles son las llaves? ¿Cómo abrimos ese cerrojo del corazón hacia la fe? ¿Cómo vencer el cerrojo de la duda y del escepticismo? En primer lugar, cree de todo corazón que Dios está presente cuando estás orando. Cuando tú vayas a hablar con Dios, ten presente que Dios está allí. Los cristianos tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 23 y Juan 15, versículo 4. Y esa presencia solo viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él si lo buscan. Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 2. El Señor estará con ustedes. La Biblia nos enseña que más vital en todo es la presencia de Dios. Sin Él no hay nada. De esa manera también lo veía el rey David cuando él oró diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches de tu presencia. Las obras de las tinieblas producen muerte, cautiverio, condenación. Pero cuando procuramos la presencia de Dios, Él trae vida, libertad y salvación. Él derrama de su gracia a tu favor, y todo es transformado por su poder. Por eso puedes buscar a Dios, y eso es vital para nuestra vida de fe, para nuestra vida cristiana, buscar la presencia de Dios. Cuando ores, busca su presencia y cree que Él está ahí. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En segundo lugar, para abrir ese cerrojo, cree firmemente que la oración es un diálogo con Dios y no un monólogo tuyo. La oración es un diálogo con Dios, no es un monólogo tuyo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los secretos de Dios están revelados para los que le aman. Jesús llamó a sus 3 discípulos aparte y los llamó para que y eso habla de una comunión íntima con Él. El Señor no hace acepciones. Lo que pasa es que hay quienes procuran estar más cerca de Él y a esos Dios les revela sus secretos y tesoros muy guardados. Así que si tú quieres que Dios te revele sus secretos profundos, sus secretos guardados, y que te revele más acerca de Él, debes estar mucho más cerca de Él cada día. Entonces cree firmemente que la oración es un diálogo, estás hablando con Él y Él te va a responder y no es un monólogo. Y en tercer lugar, cree en lo que la palabra de Dios te dice. Marcos capítulo 11 versículos 20 al 24. Y Jesús les habló allí a los discípulos de la nueva comunidad que Él estaba formando y que vive por la fe y la oración. Él dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo capítulo 7 versículo 7. Y el salmista dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmo 37 versículo 4. Y en cuarto lugar, búscale intensamente. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta. Salmo 63:1. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Salmo 9, versículo 10. Búscale para vivir. Así dice el Señor al reino de Israel: búscame para vivir. Búsquenme y vivirán, dijo el Señor en Amós 5:4. Entonces, no olvides, la duda es algo que te roba, te atrapa tus oraciones. Pero
la fe y la confianza en el Señor, buscando de su presencia, clamando a Él en oración, en fe, y buscando otros para orar junto con ellos que también crean y tengan fe, eso te va a ayudar. Oremos al Señor. Señor, aumentanos la fe. Que al hablar contigo creamos que estás presente y que estás dialogando con nosotros y que no estamos lanzando palabras al aire. Señor, enséñanos a orar conforme a tu voluntad y una vez encontrada tu voluntad, la acatemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Recuerda que tu relación con Dios debe estar en orden. Tu relación con las demás personas debe estar en orden y tu corazón debe estar en orden. Que el Señor te bendiga. Continuaremos entonces el día de mañana en esta cuarentena con Jesús, que de acuerdo en Colombia va hasta el 25 de mayo, pero ya están hablando acerca de una prórroga, tal vez hasta el 10 de junio. Sigue orando al Señor, sigue confiando en Él, sigue desconfiando en el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga. Chao, chao para todos. Un buen día.